Pues entonces resulta que nosotros hasta la sesión anterior habíamos platicado acerca de que, bueno, pues la mayoría de los componentes que hay en la corteza terrestre, pues se resume en tres elementos, ¿eh? La gran mayoría de los componentes. De hecho, el 70% de los componentes que hay sobre la Tierra, sobre la corteza terrestre, son oxígeno, silicio y aluminio. Y esos tres elementos, cuando se agrupan, tienden a generar una estructura básica que se llama tetraedro de silicio. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque resulta que eh, se unen cuatro átomos de oxígeno, se unen cuatro átomos de oxígeno con uno de silicio para generar este tetraedro. Y yo creo que por ahí lo habíamos platicado la sesión pasada, de que en este tetraedro, si lo pudiéramos ver por medio de un microscopio, que no lo podemos hacer, o sea, hay limitantes, ¿no? O sea, el microscopio nos ayuda mucho para ver, pues tal vez unas células o tal vez para ver estructuras internas, pues de una cebolla o incluso hasta la sangre, ¿no? Pero para ver átomos es otro boleto, ¿no? Es otro boleto muy distinto. No lo podemos hacer ni siquiera con un microscopio electrónico, pero nuestros primos, los que se dedican a la química y- y a la bioquímica, pues han encontrado algunas formas de descubrir cómo están esas moléculas, a pesar de que de forma directa no las podamos ver. Y es una historia un poquito parecida a lo que nos pasa con las galaxias, ¿no? Nosotros a simple vista no podemos ver cómo está la configuración de la galaxia Andrómeda, tampoco inclusive usando un telescopio pues regular casero, tampoco lo podemos hacer. Si acaso nuestros primos, los de la NASA, ellos sí tienen un gran telescopio que probablemente ellos sí puedan ver Andrómeda u otras galaxias, pero muchas de ellas las inferimos en base a sus radiaciones de rayos ultravioleta o de otro tipo de referencias indirectas, como el caso de los átomos, ¿no? No los podemos, digamos, ver ni siquiera con un microscopio electrónico, pero llegamos a la conclusión de que forman tetraedros, o sea, una estructura piramidal de cuatro lados, compuesta por cuatro átomos de oxígeno y uno de silicio. Ahora, si lo viéramos, pues digamos a escala natural, tendría esta forma. Pero a veces como no lo vemos, no lo entendemos, bueno, pues nuestros primos, otra vez los químicos, nos lo separan un poco más y ya nos permiten ver los cuatro átomos de oxígeno dentro de esta pirámide de tetraedro de silicio. Ahora, ese primer arreglo resulta que tiene una valencia o una carga eléctrica negativa. Y al tener esa carga negativa, pues genera que ese silicio o ese tetraedro de silicio se una con otros tetraedros, por lo menos, con otros tetraedros. Y esa unión, pues mira, esta misma figura que es una pirámide de cuatro lados, si ahora la veo desde arriba, pues resulta que me va a dar una imagen como esta, ¿no? Que es una pirámide de cuatro átomos de oxígeno y que como tiene un desbalance o una falta de estabilidad desde el punto de vista electrónico, pues termina por unir uno de sus oxígenos con otro tetraedro de silicio. Y a su vez ese otro tetraedro de silicio pues también se puede unir con otro tetraedro de silicio de forma tal que va generando como una cadena de sucesiones de tetraedros de silicio. Sucesión pues digamos que es la base de otras estructuras un poco más complejas, como podría ser un piroxeno o un anfíbol. Sin embargo, esa cadena sencilla, pues da origen a, a los olivinos. ¿Y por qué da origen a los olivinos? Bueno, pues porque existe una sustitución de átomos entre el silicio y aluminio. Ahora, cuando entra el aluminio, genera una cadena que se vuelve un poco inestable porque tiene una valencia distinta a la del silicio, y esa cadena inestable permite la unión de otros elementos químicos. Esos otros elementos químicos, pues me van a dar origen a minerales. Es decir, aunque el tetraedro me provoca la base, ya sea por medio de cadenas simples, cadenas dobles o cadenas laminadas, eh, esa base permite que se le unan otros elementos como magnesio, como hierro, como aluminio, como potasio, como sodio, como calcio.
Y esos otros minerales, bueno, pues ya me van a generar rocas. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los átomos generan minerales, o tal vez diríamos, los átomos generan tetraedros de silicio, los tetraedros de silicio a su vez se unen con otros átomos para generar minerales, y esos minerales forman rocas. Por eso se llaman minerales formadores de rocas. Y de esas rocas, bueno, pues podríamos después extraer tal vez el potasio, extraer el calcio o extraer el silicio o cualquier otro elemento. Ahora, para eso, y déjenme borrar estos rayas, déjenme borrarlas, borrar todas. Bueno, para eso, pues resulta que para que se formen esos enlaces, se requiere de una cierta temperatura. Y esa temperatura, pues, va a variar dependiendo del mineral que nos regale la naturaleza. Porque es eso, pues es un regalo de la naturaleza, ¿no? Resulta que esos tetraedros de silicio, si son calentados a una temperatura prácticamente de fusión, prácticamente para fundir a la roca, pues tal vez estaríamos hablando de temperaturas del orden de unos 1200 grados centígrados. A esa temperatura de 1200 grados centígrados podría empezar a cristalizar un mineral como el olivino. Ojo, el olivino y todos estos, provienen de silicatos. Eh, entonces, por eso platicábamos acerca del tetraedro de silicio como primer origen, ¿no? Decíamos que el olivino tal vez solidifica o empieza a cristalizarse a 1200 grados centígrados. Pero hay otros elementos como tal vez un piroxeno que tal vez se encuentren su solidificación a unos 1000 grados centígrados y que eso permite que algunos piroxenos se generen cerca de las cámaras magmáticas, pero sin estar en ellas. Es decir, en las aureolas de calor que generan. Y también, bueno, pues otros elementos como las biotitas que se podrían generar tal vez a unos 800 grados centígrados y que no es necesario que tengan tanto calor y mucho menos pues el cuarzo, ¿no? El cuarzo estaría a temperaturas de unos 600 grados centígrados. Perdón por ese cero, está re frío. 600 grados centígrados. 1200, 1800 y 600. Bueno, ahora, hay algunas características pues, particulares de esos elementos y es que también bueno, yo creo que vale la pena ahí hacer un paro y regresar tal vez a una imagen donde yo les mostraba en la sesión anterior cómo se forman los minerales, ¿no? Algunos minerales se forman por procesos evaporíticos, que decíamos que era que el agua con ciertos químicos se evapora y deja que los químicos que se quedan formen algunos cristales, pero otros de ellos se forman en la cercanía de las cámaras magmáticas o en los procesos de fusión de rocas, ¿no? Y eso se da en esa zona intermedia de una temperatura alta, pero no lo suficiente para fundirla, y esa aureola de contacto, decíamos que llega a tener temperaturas de 1000 grados centígrados, 800 grados centígrados. Bueno, entonces en esa zona es donde se van a generar esos minerales. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no? Resulta que esta cámara magmática, pues si bien es cierto que tiene un montón de calor y funde las rocas, bueno, pues va migrando, no está siempre en el mismo lugar. Desde el punto de vista geológico, no quiere decir que de hoy a mañana se mueva la cámara magmática, no, pero desde el punto de vista geológico, es decir, en miles de años, se va moviendo del lugar. ¿Por qué? Pues porque nuevas rocas, por decirte algo, tal vez estas rocas terminen por caer al fuego, terminen por caer al calor y se van a deshacer. Y eso tiene como consecuencia que exista una nueva aureola un poco más arriba. Como esa nueva aureola va a tener nuevas rocas o unas rocas distintas a las que ya habían estado en contacto, por decirte algo, en algún momento podría llegar hasta acá arriba. Bueno, pues estas nuevas rocas le van a aportar otros elementos a la masa que se está fundiendo o a la que se está calentando. Esos elementos es como si nosotros, bueno, pues pasamos por la cocina, vemos que alguien está cocinando y de repente le echamos sal, ¿no? O le echamos azúcar. Bueno, pues el resultado es de que va a cambiar la consistencia de lo que se esté cocinando. O si le echamos lo que sea, ¿no? Unas papas o unas calabazas, lo que sea, cambia la consistencia. Entonces,
la naturaleza, al ir moviendo su cámara magmática, cambia los elementos que le llegan a esa zona de calor. Y al cambiar los elementos, pues nos da origen a diferentes minerales, ¿no? Algunos, muchos que tienen que ver con los silicatos, al recibir más hierro, más calcio o alguno de otros elementos, aluminio, pues va a cambiar su estructura de un anfíbol a un piroxeno, a una biotita y así sucesivamente. Ahora, para que se dé ese cambio, pues a nivel molecular tiene que haber un cambio de los silicios por aluminios para que también a su vez puedan adquirir potasios y calcios. Eso yo creo que ahorita te lo voy a platicar en un texto que yo creo que es más descriptivo. Pero al fin y al cabo, todos estos elementos, todos estos que alcanzas a ver por aquí, son silicatos. Yo creo que vale la pena que se lo pongamos acá. Silicatos. Esos silicatos, prácticamente, todos ellos, todos los silicatos, generan el 92% de la corteza de la Tierra. 92% de la corteza terrestre son silicatos. Entonces, por eso, pues vale la pena, por lo menos, enterarnos de cuál es la estructura interna que tiene, ¿no? Lo del tetraedro de silicio. Ahora, eh, dependiendo de la temperatura, se van a generar diferentes tipos de minerales y también dependiendo de la acidez. Mm, si de forma simple lo pudiéramos simplificar, pues las rocas félsicas serían las rocas ácidas, mientras que las rocas máficas serían las rocas alcalinas. Perdón por escribirte con el mouse, te digo que ahora no puedo escribir con la tablet. O sí lo puedo hacer, pero me va a costar mucho tiempo cambiarme la tablet y luego regresar, ¿no? Entonces mejor lo dejamos para el final. Ahora, eso de la acidez y la alcalinidad, yo recuerdo, o creo que tú también lo viste en el nivel medio superior, cuando hablabas acerca de la escala del pH. Y seguramente pues, hiciste algunos experimentos con eso de la escala de acidez o la escala de alcalinicidad o de compuestos básicos. Y te darás cuenta de que el agua es uno de los elementos que más nos ayuda a nosotros a tener una vida saludable. Mm, el agua tiene un pH de 7. Okay. Ahora, ¿qué comentarios podríamos hacer para un lado, para el otro? Pues bueno, por ahí tienes algunas imágenes que nos permiten identificar que tal vez los elementos alcalinos, como un limpiador de drenaje o como un cloro, son elementos pues que a nuestra vida le harían un poquito de daño, ¿no? O un bastante de daño. Serían bastante agresivos con nosotros. Imagínate si tú te tomaras un poquito de cloro, un poquito de limpiador de drenaje, pues sería una emergencia de salud y te tendrían que llevar al hospital de forma inmediata, ¿no? Pero da lo mismo del otro lado, ¿no? Resulta que también nos hace mucho daño un aceite de batería o incluso el ácido de batería o el ácido que está dentro de nuestro estómago. Tú sabrás que para descomponer los alimentos, nuestro estómago genera ácido clorhídrico y ese ácido es muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, si sacáramos el ácido de tu estómago y se lo pusiéramos a un plástico, pues probablemente le generaría un daño bastante fuerte. Y para contrarrestar ese ácido, pues resulta que tu estómago tiene una flora intestinal y que la protege o una protección que impide que se dañe el mismo órgano. Desgraciadamente, luego a veces nosotros abusamos de consumir ciertos alimentos que degradan esa flora y que terminan por generar pues algo que espero que nunca les dé, que se llama gastritis. Y esa gastritis pues a veces se nos ocasiona porque comemos demasiados irritantes. ¿Qué pasa con nuestra dieta común y corriente como mexicanos? Es que a veces comemos tacos y a esos tacos además le echamos salsa de tomate y además le echamos limón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos una dieta bastante ácida. Y esa acidez, pues, mm, esa acidez contribuye de más al ácido que tiene tu estómago.
De hecho, el problema de comer tanta carne es de que tu estómago va a tener que segregar un montón de ácido para deshacer a la carne. Imagínate un trozo de carne de bistec. Si tú lo dejas al medio ambiente, pues probablemente se va a tardar bastante tiempo en deshacerse, pero dentro de tu estómago se tarda horas en deshacerse, un par de horas. Eso quiere decir que el ácido que está dentro de tu estómago es muy fuerte. Y además tú le echas limón y le echas salsita de tomate, bueno, pues aumentas la acidez. Y probablemente tú seas muy joven y no tengas ningún efecto en tu cuerpo el comer salsa o el comer de una forma ácida. Desgraciadamente, cuando te vayas haciendo un poquito más grande o más viejito, te va a empezar a dar un fenómeno que se llama acidez estomacal. Y algunas personas no pueden dormir por ese grado de acidez. Tal vez de forma personal yo te platico, si yo llego a comer eh, productos lácteos en la noche, llámese queso, llámese yogur, yo en la noche genero mucha acidez y prácticamente no puedo dormir, ¿no? O sea, necesito tomar algo. Bueno, entonces yo lo que ya aprendí es de que no puedo tomar yogurte en la noche o derivados de la leche. Alguien me va a decir, oiga, pero es que la leche es alcalina. Bueno, pero para deshacerla, tu organismo necesita generar mucho ácido. Bueno, ahora, ¿qué le pasa a las personas que tienen acidez en la noche por tomar demasiado café, por comer taquitos? Bueno, pues en muchas ocasiones vamos y tomamos bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, que es una sal mineral y que te permite balancear el pH. O por el otro lado, puede ser que tomes algunas pastillas como Tums o como Bertobismol, que al fin y al cabo le van a cambiar la acidez a tu estómago y van a pues, dejarte dormir. Bueno, dejarte dormir, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con nuestra clase? Pues prácticamente poco, pero nos permite por lo menos identificar lo que es la escala de acidez y la escala de acidez y la escala de alcalinidad de diferentes elementos. Ahora, eso si lo llevamos a las rocas, que es nuestra lámina anterior, pues nos permitiría identificar que algunas rocas que son de colores claros, como el cuarzo, en realidad son bastante ácidas dentro de las rocas. Y algunas otras rocas, como la peridotita, son bastantes alcalinas porque tienen olivino. Ahora, esa nota yo creo que valdría la pena anotársela por aquí. Estos minerales que son formados a 600 grados centígrados y que tienen un componente más de tipo ácido, son minerales de colores claros. En cambio, los oscuros los vamos a encontrar en minerales que se formaron a 1200 grados centígrados y que tienen esa tonalidad oscura porque los olivinos y los peroxenos resulta que llegan a tomar de la naturaleza magnesio y hierro, magnesio y hierro. Y por ese Ma y Fe es que reciben el nombre de máfico, mafe, máfico. Y en cambio, los cristales que tienen mayor presencia de silicio reciben el nombre de minerales félsicos o rocas félsicas, que hacen alusión a la cantidad de silicio. Si bien es cierto que todos estos elementos, todos los que están en la reacción de Bowen, tienen silicatos, todos, la realidad es de que los que están más abajo tienen mayor presencia de silicio que los que están arriba. Por decirte de alguna forma sencilla, los que están arriba tienen una relación de silicio a oxígeno de una relación de 1:4. Oxígeno, no, perdón, silicio, déjame borrarte esa última nota. Aquí voy, borro y ahora escribo. Una relación silicio contra oxígeno de 1:4. Mientras que los cuarzos, las moscovitas y los feldespatos tienden a generar una relación 1:2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay mayor presencia de silicio. Y entonces ese silicio es el que le da la acidez y los colores claros a esos minerales y a esas rocas. Esa serie de reacción de Bowen es muy importante y por ahí tal vez mañana te voy a mandar que veas unos videos
de la serie de reacción de Bowen y de minerales, con la intención de que escuches otra versión de la historia de los minerales, ¿no? De repente puede ser que yo sea bastante aburrido a la hora de platicar acerca de estos minerales y probablemente existan pues personas que lo puedan explicar de una forma más didáctica y le puedas entender mejor. Al fin y al cabo, perdón, pero cuando alguien se quiere enterar de algún chisme, como que le pregunta a diferentes personas, ¿no? Oye, ¿y tú qué viste? Oye, ¿y a ti qué te dijo? Y entonces después de preguntarle a varias personas, pues ya como que llegas a una cierta conclusión. Entonces esta misma historia que yo te estoy platicando, probablemente te voy a dejar algunos videos para que los veas con otras personas y después de escuchar esas varias formas de concebir los minerales, bueno, pues tú tendrás tu propia versión de los hechos. Bueno, ahora, si los silicatos, digamos que siguen bajando su temperatura, probablemente admitan a otros elementos, como puede ser al aluminio o como puede ser al sodio o como podría ser también al potasio. El sodio se simboliza como una, el potasio como K y el calcio como Ca. Fíjate que, bueno, ese calcio en realidad lo vemos por acá arriba, en el calcio, en las plagioclasas. Pero las plagioclasas son feldespatos, ¿no? Ahora, voy a mostrarte. Eh, esa variación de acidez y variación de temperatura me da los diferentes minerales de origen silicato o de diferentes tipos de silicatos. Y este texto que te copié del Tarbook, así como tal, le tomé una foto y te lo puse, pues a mí me parece bastante descriptivo, más allá de las palabras que yo te pueda decir. Entonces, vamos a leerlo entre todos, ¿no? Dice, como se muestra en tal figura, el aluminio y el silicio tienen aproximadamente el mismo tamaño. Fíjate, el aluminio y el silicio tienen el mismo tamaño, pero sus cargas eléctricas son diferentes. Así pues, se pregunta Tarbo, ¿cómo puede sustituir el aluminio con carga +3 al silicio con carga +4? Bueno, pues consideremos lo que ocurre cuando cada uno de los 4 iones de silicio es sustituido por un ion de aluminio en el esqueleto de un silicato, como el cuarzo, un silicio por 2 oxígenos. El resultado es un ion. Ya ven que un ion es una molécula desbalanceada que se puede unir con otras. Dice, el resultado es un ion complejo con la fórmula aluminio 1, silicio 3, oxígeno 8. Pensemos en 4 moléculas de silicio, de dióxido de silicio, en las que uno de los 4 átomos de silicio haya sido sustituido por un aluminio. Dado que la estructura resultante tiene una carga de -1, una valencia negativa, se le debe de añadir algo más para hacer que sea un compuesto eléctricamente neutro o estable. Un requisito previo para un mineral, una posibilidad de adición es un ion positivo que tenga una carga +1. ¿Se acuerdan ustedes que los elementos o los átomos que tienen una carga +1 son los del grupo 1A? Es decir, los metales, ahí donde está el sodio, ahí donde está el potasio. Y entonces nos dice por aquí, dice, como podemos ver en la figura, 2 iones comunes son el sodio y el potasio que cumplen este requisito. Cuando se añade potasio a la estructura, se convierte en un compuesto químico neutral con la fórmula tal, y este mineral se conoce como feldespato. Eso es bien importante, a pesar de que nos cueste un poquito de trabajo entender ese texto, pero nos explica cómo del tetraedro de silicio normal, que tendría 4 átomos de oxígeno y 1 de silicio, el silicio es intercambiado por aluminio. Y eso, a su vez, cambia la actividad eléctrica de la molécula, lo cual le permite unirse a otros elementos como el potasio o como el sodio. Y regresemos nosotros nuestra diapositiva y te darás cuenta de que en la bueno, cuando yo les platicaba acerca de la tabla periódica, nosotros observamos que en el grupo 1 de la tabla periódica tenemos elementos que tienen una carga eléctrica de +1. Y esta carga eléctrica +1, bueno, pues en realidad hay varios de ellos, pero los más comunes van a ser el potasio y el sodio. ¿Por qué no los de abajo? Ah, pues porque también nosotros dijimos en alguna otra sesión que
prácticamente la mayoría de los elementos que nosotros tenemos son los de la media tabla hacia arriba. Los de abajo, digamos que son más raros, más difíciles de encontrar en la corteza terrestre. Entonces, el litio también es difícil de encontrar en la corteza terrestre en un estado puro, ¿no? Sino más bien lo podríamos encontrar en capas más profundas. En cambio, el sodio y el potasio pues van a ser lo que más vamos a encontrar en los feldespatos, nos decía el texto. Bueno, vamos a regresar al texto. Y nos dice, ya que entró el aluminio, cambió la carga eléctrica y ahora permite la unión con sodios y con potasios. Y eso da origen a los feldespatos. Ah, entonces resulta que esos feldespatos son los más predominantes en la corteza terrestre. Por aquí apareció el nombre de feldespatos. Para llegar a un feldespato, primero mi molécula básica de tetraedro de silicio tiene que admitir a un hierro o a un magnesio. Y ese hierro o magnesio pues, lo vemos por acá arriba. Y después tiene que admitir algunos aluminios. Y ya que tiene aluminios, probablemente pueda admitir a un potasio o a un sodio o a un calcio. ¿Eso qué hace? Bueno, pues por un lado va degradando el tetraedro original. Va degradando el tetraedro original, pero le va dando dureza al adquirir más átomos de diferentes elementos. El olivino, que es, digamos, la estructura más básica de los silicatos, está compuesto por tetraedros simples unidos a magnesio o unidos a hierro. Unidos a magnesio o unidos a hierro. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues de que el olivino usualmente va a tener colores oscuros por ese magnesio o por ese hierro. Cadenas simples o tetraedros simples en los que la forma en la que se corte esos minerales no nos va a dejar ver alguna forma repetitiva. Simplemente se va a cortar pues en cualquier dirección porque está hecho a partir de pirámides triangulares, prácticamente en cualquier dirección. Bueno, pero resulta que si esas pirámides triangulares de tetraedros de silicio logran formar una cadena, bueno, pues probablemente admita más magnesio y más hierro. Y nos da como resultado un mineral que se llama auquita y que pertenece al grupo de los piroxenos. Probablemente los nombres suenen bastante raros, bastante feos, ¿no? Probablemente más si es la primera vez que los escuchamos. Pero parte de nuestro curso es eso, ¿no? Es irnos adentrando poco a poco en esas particularidades de las rocas. Resulta que si no solamente genera una cadena de tetraedros de silicio, sino que logra generar una cadena doble, como la que alcanzas a ver en esta parte de la figura, bueno, cuando ese mineral se corta, resulta que ya va a tener planos definidos de corte. Y eso es algo de lo que nosotros platicábamos, déjame regresar, cuando hablábamos de que hay diferentes tipos de minerales o de características. Mira, cuando nosotros decíamos, mira, es que una horblenda tiene dos planos de corte. Probablemente no sean ortogonales entre sí, pero existen dos planos repetitivos a la hora que yo intento cortar ese mineral o bien cortar la roca que contiene ese mineral y se vuelve, pues digamos, importante para identificarlo. Bueno, eso se genera porque ya mi estructura se agrupa en una cadena doble de tetraedros de silicio. Y al agruparse de esa forma, probablemente ya admita la presencia de calcio o de magnesio o de iones hidroxilos, ¿no? Un radical OH. Ahora, cambió la temperatura, estos ya se pueden cristalizar a unos 800 grados centígrados, mientras que el de arriba pues necesitaba unos 1200 grados centígrados para cristalizarse. Ok, ahora después vienen las micas, como la biotita o la moscovita. ¿Por qué son micas? Micas. Este término de mica, pues me suena, pongamos tal vez, perdón, a mi esposa, ella usa unas micas, ¿no? Unos lentes, unas láminas. Bueno, pues entonces las micas, como la biotita y la moscovita, están compuestas de láminas de tetraedros de silicio.
que ya no solamente están agrupados en una línea o en dos líneas, sino que ya es un plano. Y una característica de estos minerales, de la biotita, de la moscovita, es de que se pueden laminar. Es decir, que cuando los intentamos cortar, van a generar como escamas. Esas escamas provienen de que también de forma interna o de forma molecular son planos continuos de tetraedros de silicio. Y entonces un plano no tiene la misma unión con el siguiente plano y con el siguiente plano y con el siguiente plano y terminan por desescamarse. Bueno, la unión entre ellas cada vez va siendo mayor, ¿no? Desde el tetraedro simple, que era muy simple, desde el olivino, a medida que va bajando, va siendo más fuerte la unión entre partículas. En este caso, la unión lateral es muy fuerte, pero en 3 dimensiones es baja. Y eso permite la generación de micas y de arcillas también, que es más adelante platicaremos de qué es una arcilla desde el punto de vista de mecánica de suelos. Bueno, pero esa unión, si se genera de forma tridimensional, pues ya vemos una red tridimensional de tetraedros de silicio, en la que para poder generarse necesita la unión de algunos otros elementos químicos, como podría ser un potasio, como un calcio o un sodio. Y de ahí se desprenden los feldespatos. Los feldespatos, en realidad, pues, alguien diría que son bastante feitos. Déjenme, a ver si por aquí tengo uno. Sí, mira. Alguien diría, pues, son bastante feitos, pero son, 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 digamos, una roca común y corriente, alguien diría. Pero, pues, la característica principal es de que es corriente, ¿no? Que es bastante común. Y entonces, pues ya sé de qué está hecha una roca común. Está hecha de tetraedros de silicio, más potasio, más calcio. Y algunos de ellos, los que tienen potasio asociado, les podemos llamar ortosas. Y a los que tienen calcio o sodio asociado, les podemos llamar plagioclasas. Y el último de los elementos, o el último de los minerales que se podría formar a una menor temperatura, pues va a ser el cuarzo. Probablemente ustedes sí han visto cuarzos, porque pues son bastante comunes, ¿no? Y el cuarzo solamente necesita 600 grados centígrados para formarse o para cristalizar, no como el olivino, ¿no? Que requiere mucha más temperatura. A pesar de eso, resulta que entre más abajo estemos en esta sucesión, entre más abajo se vuelve más resistente. Más resistente. Entre más arriba se vuelve más degradable. El olivino, prácticamente a nivel de corteza terrestre, se erosiona o se degrada muy rápidamente y eso en algunas ocasiones no nos permite identificarlo a simple vista, sino que hay que encontrarlo en algunas profundidades. En cambio, el cuarzo no, el cuarzo sobra, el cuarzo sobra a nivel de corteza terrestre. Tan sobra que la arena de playa prácticamente está hecha de cuarzo, prácticamente. ¿No? Una que otra mica, lo que sea, pero prácticamente es cuarzo. Y yo no sé si desearte que vayas a la playa o no, porque si estuviéramos en un curso normal, te diría, ahora que vienen las vacaciones, ojalá y vayas a la playa. La verdad es de que por la situación que tenemos de la enfermedad, yo no te deseo de todo que vayas a la playa, no, más bien te deseo que tengas salud. Bueno, fíjense que esa tabla nos la regala el libro de Tarbuk y nos lo regala en las ediciones, creo que 8 o la 9. Pero en una edición un poquito más reciente, Tarbuk se dio cuenta de algo, de que estas fórmulas, pues a veces se nos olvidan, ¿no? Y que también, pues, para muchos de nosotros, esas fórmulas no son tan necesarias y que más bien requerimos, pues, tal vez visualizar la roca. Déjenme cerrar la ventana porque llegó el señor que vende el pan. Y luego se escucha mucho propaganda, ¿no? Bueno, eh, decíamos de que las fórmulas, si bien es cierto que nos ayudan, y yo creo que antes de cambiar antes de cambiar de pantalla, te voy a escribir una relación que me interesaría que tú tuvieras en mente. Mira, quédatele viendo al silicio y al oxígeno.
Quédate viendo el silicio y el oxígeno y te vas a dar cuenta que tiene una relación de un silicio por cuatro oxígenos para un olivino, ese que se cristaliza a 1200 grados centígrados y que es alcalino, ¿no? Ok. Y que es oscuro. Ahora, si me voy un rengloncito abajo, me voy a dar cuenta de que ahora la relación silicio-oxígeno es un poquito distinta. En esta es como de 1:3, la relación oxígeno-silicio. Y si nos vamos a la que sigue, pues me daré cuenta de que es una relación como 1:2.7. ¿Por qué 2.7? Pues porque esos 22 oxígenos, habría que dividirlos entre 8. Y así sucesivamente sigue avanzando, la cantidad de silicio y oxígeno va variando. Tal vez desde un punto de vista muy simple, ¿no? Desde un punto de vista puramente matemático, olvidándonos un poquito de la química. Y te darás cuenta que la última relación de oxígeno contra silicio es de 1:2. No me salió ese 2. 1:2. ¿Qué significa esa relación 1:2? Pues que hay mucha mayor presencia de silicio. Y al haber más presencia de silicio, pues es lo que me da origen a que yo tenga tal vez un compuesto ácido. Me costó mucho trabajo escribir eso. Un compuesto ácido. Ahora, yo te decía, tal vez esas fórmulas, pues ni siquiera somos capaces de leerlas al 100%, porque si bien es cierto que tú llevamos química en la secundaria, en la preparatoria, pues no tenemos una gran habilidad para decirte, pues este compuesto se trata de un taca, 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 ¿no? Por decir de un nombre raro, ¿no? Un hidroxilo de ta, 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 no sé. Para eso habría que preguntarles a nuestros primos los químicos. Y te darás cuenta de que este tema es como que un límite entre la geología y la química. Así como hace algunas sesiones teníamos un límite entre la geología y la astronomía. Bueno, en esta ocasión tenemos un límite con la química. Tú el siguiente semestre vas a llevar una materia de química y probablemente vas a poder entenderle mejor a esas fórmulas químicas. Ahora, como nuestra materia se llama geología, pues vamos a soslayarla un poquito y vamos a, incluso te digo, el libro del Tarbuk lo hizo. En la edición 8 a la edición 10, que es esta, resulta que dijo, híjole, lo más seguro es que la gente no se acuerde de las fórmulas, mejor les pongo una figurita. Y entonces mejor nos puso una figurita en la que podemos identificar al mineral por si lo llegáramos a ver en la corteza terrestre, ¿no? Ahora, la tabla es un poquito larga, es un poquito larga y entonces por eso te la dividí en dos, ¿no? La parte de arriba, te muestra pues ese olivino que se genera a 1200 grados centígrados, que tiene magnesio, que tiene hierro, que tiene una solución máfica y alcalina. Y a medida de que vamos bajando, pues vamos a ir agregando silicio. Va a ser más importante el silicio y va a bajar el oxígeno. Después nos muestra por aquí un piroxeno, o sea, una auguita. Auguita es el mineral. El grupo de minerales se llama piroxenos. Tal vez la auguita es la más común y por eso nos la muestra. Después más abajo nos muestra una horblenda que como ya está hecha a partir de una capa doble, resulta que ya tiene una forma de prisma hexagonal. Es decir, sus cortes se generan a 120 grados, lo cual si yo la viera esa imagen desde arriba, probablemente yo ya le vería una forma hexagonal. Gracias a esa cadena doble. Ahora ya, pues ya una horblenda ya se genera tal vez a unos 1000 o unos 900 grados centígrados. La misma historia, ¿no? Si vamos a generando más uniones, se va a terminar por generar una lámina. Y yo lo que te decía hace algunos minutos era de que las moscovitas o las biotitas, que son micas, pues en realidad son la sucesión de muchas láminas que se van pegando una con la otra de forma natural, ¿no? En la naturaleza parecen algunos cientos o miles de años. Bueno, y los feldespatos, que son bien importantes, los feldespatos, resulta que ya permitieron la incorporación de aluminio y potasio,
o de aluminio y sodio, o aluminio y calcio. Esos feldespatos ya nos dan, mira, una clásica roca, una clásica roca. Nosotros decíamos que los feldespatos tienden a ser de color claro, claro. Y bueno, pues ahí también estás viendo una roca de color claro. A diferencia de los elementos máficos que estaban antes o que cristalizan a una mayor temperatura, que suelen tener colores más oscuros. Los feldespatos y los cuarzos ya tienden a ser o claros o transparentes. Eh, Dependiendo de los elementos químicos que tengan, ¿no? Si tiene potasio, o es una ortosa, pues va a tener colores tal vez de tipo rosado. Si tiene calcio, va a tener colores de tipo blanco. O si tiene sodio, también van a ser de colores blancuzcos. Pero si son de color rosa, podríamos identificarlos fácilmente como que es un feldespato potásico. Y para eso, bueno, pues tal vez te enseño, déjame ver si ahí se ve un poquito mejor, este pedazo de roca, donde alcanzamos a ver, pues, alguna presencia de color rosita, ¿no? Rosita. Y ese rosita, pues, nos habla de que tal vez sea un feldespato potásico. Tal vez no. Acuérdense, no podemos definir un mineral solo por su color, sino que habría que determinar su peso volumétrico, habría que rayarlo, identificar su raya, identificar su tenacidad, o si lo corto, qué ángulo me genera. Entonces, en base a muchas características es de que podemos identificar de una roca cualquiera si tiene feldespato, si tiene mica, si tiene biotita, si tiene olivinos, o qué tipo de minerales tiene. Pero algo de lo que debemos de tener bien, pero bien claro, es que todas las rocas, todas, son generadas desde minerales. La unión de minerales me hace una roca. Pero los minerales, a su vez, son compuestos de elementos químicos. Dicho de otra forma, las rocas son hechas de compuestos químicos agrupados en minerales. Y lo bueno es de que de esas rocas podemos extraer esos minerales. No es un proceso sencillo, pero sí se pueden extraer. Mira, ahí estás viendo tal vez una ortosa o una plagioclasa, un feldespato potásico, perdón, un feldespato potásico. Y ese feldespato potásico pues, nos muestra ahí su ángulo de corte a 120 grados, ¿no? También del lado derecho de la pantalla, pues tal vez estás viendo una plagioclasa sódica de la que podemos ver sus estrías. Y eso es, digamos que característico de ellas, ¿no? Una plagioclasa permite ver estriaciones. Y bueno, esas imágenes ahí, como dice, son tomadas del Tarbook. Probablemente a algunos de nosotros nos dé un poquito de flojera leer todo el texto, y esa es la intención de nuestras pláticas, de ir bajando parte de ese texto que a veces nos da flojera leer. Y que hay bien. Bueno, fíjate, esta lámina es importante, ¿no? Es muy importante porque me permite, pues a manera de gráfica de pastel, identificar qué mineral es más importante que otro. Y alguien diría, ¿importante para qué? ¿Importante para quién? Probablemente para el señor que vende cuarzos, pues para él lo más importante son los cuarzos, ¿no? Y va a decir, las otras rocas están feas, ¿no? Bueno, la realidad es de que yo lo hablo de un sentido de importancia del volumen de la corteza terrestre. Y fíjate que ahí nos estamos dando cuenta de que prácticamente la mitad de la corteza terrestre, prácticamente, está compuesta de feldespatos. Mira, tanto la ortosa, que es un feldespato potásico, como las plagioclasas que tienen calcio o que tienen sodio, pero al fin y al cabo, las plagioclasas y la ortosa son feldespatos. Regresemos. ¿Qué significan los feldespatos? Mira, aquí está subrayado. ¿Qué significan los feldespatos? Son redes tridimensionales de tetraedros de sílice que ya permitieron la incorporación de calcio, sodio o potasio. Esos son los feldespatos. Son silicatos
con una estructura tridimensional. Ya le entendí. Okay. Son silicatos con una estructura tridimensional. Entonces, resulta que la mitad de la corteza terrestre está compuesta de silicatos con una estructura tridimensional. Pero resulta que también el cuarzo también es un silicato, también es de estructura tridimensional puro. O sea, nada más contiene silicio y oxígeno. Pero los piroxenos también son silicatos. Y los anfíboles también. Y las micas también, la moscovita y la biotita. Y las arcillas son micas degradadas también. Y otros silicatos que tal vez ni siquiera los estemos platicando nosotros, pues resulta que también son silicatos. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues que prácticamente todo el pastel está hecho de silicatos de silicio, oxígeno y aluminio. Y esa es la razón por la que nosotros decíamos de que el 70% de la corteza terrestre está hecha de sial o silicatos de aluminio. Ok. Entonces, por aquí ya tienes una notita que dice el 92%, que es abrumador, el 92% de la corteza terrestre es silicato. 92%. Y solamente un 8% son minerales no silicatados. Y esos minerales no silicatados, pues son de importancia que ahorita vamos a platicar de ellos. Sí tienen importancia, ¿no? Ahora, me interesa que tú te lleves esa idea de que la mitad de los minerales que generan a las rocas son feldespatos. La mitad. Y que el 90% de nuestra corteza está hecha de silicatos. Con esas dos ideas, yo creo que son suficientes. Ahora, ahí tenemos otros dos ejemplos de silicatos. Uno de ellos es una horblenda. ¿Qué podríamos decir de la horblenda? ¿Qué podemos decir a simple vista de esta horblenda? Pues mira, podemos decir que genera cortes a 120 grados, lo cual nos habla de que es un silicato que está compuesto en cadenas dobles. Las cadenas dobles se van agrupando a cada 120 grados y por eso me puedo encontrar prismas hexagonales de ella. ¿Qué podemos ver? Pues que tiene un cierto brillo metálico. Entonces ese brillo metálico me hace pensar que probablemente tenga un metal como su componente. Otra cosa que podemos decir de esta horblenda es que es de un color oscuro, lo cual nos permite identificar que tiene o magnesio o hierro. Miren, entonces ya vamos encontrando varias cosas de algo que antes nada más diríamos, pues es una piedra. Inclusive ni siquiera diríamos roca, ¿no? Pues es una piedra. Bueno, pues ahora resulta que ya podemos identificar algunas características. Ahora, del otro lado, estás viendo tal vez algún mineral que es de color claro. Eso nos indica que ese mineral se generó a una temperatura menor, que tal vez se generó a unos 700 o 600 grados centígrados, a diferencia de la horblenda, ¿no? La horblenda tal vez requirió unos 1000 grados centígrados. Bueno, el mineral de color claro nos hace partícipes o nos lleva a pensar que no tiene magnesio, que no tiene hierro y que más bien tiene una presencia abundante de silicio. Y también nos permite identificar que este mineral de color claro pues, tiene una mayor acidez. Es decir, es un mineral félsico. En realidad, estas cuatro imágenes son de cuarzo, las cuatro. Pero tú vas a decir, caray, oiga, profesor, ¿pero qué no quedamos que el cuarzo no tenía color? Pues sí, la verdad es de que sí, el cuarzo no debería de tener color, como el agua no debería de tener color, pero sin embargo, de repente tomamos agua de Jamaica y pues está de color rojito, ¿no? Bueno, entonces eso se da por contaminaciones. El agua de Jamaica no deja de ser agua por ser roja. Lo único que es agua con pequeñas partículas de Jamaica. Bueno, pues esto es un cuarzo con pequeñas partículas tal vez de potasio
que le dan el color rosado. Y probablemente ese mismo cuarzo, si tiene alguna contaminación con elementos de hierro, probablemente me dé un cuarzo oscuro o gris. Y si tiene contaminación tal vez con sodio o con algún otro elemento que existen, quedamos ciento y pico en la naturaleza, pues probablemente me dé una coloración de tono café. Entonces, el cuarzo de forma natural debe de ser incoloro, así como nuestra agua. Bueno, eh, ya vimos nosotros, y yo creo que también me interesaría que les quedara muy, muy claro, que la estructura interna química, que es parte de la definición de mineral, la estructura interna ordenada, desde el punto de vista químico, repetitiva, es lo que le permite al mineral que lo cortemos y que me genere superficies de exfoliación o de clivaje, ¿no? O de facetas. Esos cortes que nosotros alcanzamos a ver a nivel macroscópico provienen de la estructura interna. En esta imagen estás viendo tal vez un granate que tiene importancia desde el punto de vista de la minería, de la joyería, y que nos lo venden bastante caro en una joyería, ¿no? Pero que ese mismo granate, para cortarlo, para ponerlo bonito, tuvieron que generar basura o bisutería de viruta de granate. Y la particularidad que tiene el granate es de que es muy abrasivo. Entonces lo podemos utilizar tanto en la joyería, que se ve bonito, pero también es abrasivo. Y al ser abrasivo, resulta que nos puede ayudar a ponerle incrustaciones a las brocas para que muelan de una mejor forma. Ahora, hay brocas de todos tamaños, ¿no? Hay brocas tan pequeñitas como podría ser de la punta de un lápiz, que sirven para taladrar tus dientes, una broca de diamante, pero también hay brocas grandes que nos permiten perforar a la tierra con tamaños muy grandes, ¿no? Desde el punto de vista de mecánica de suelos, tal vez una broca medirá unas 4 o 6 pulgadas, pero para geología tal vez se utilizan brocas de hasta 30 pulgadas o más. Entonces, pues esas brocas requieren de un mineral duro que rompa a otros minerales de otras rocas. Y un buen ejemplo podría ser el granate. El diamante también, ¿no? El diamante también, nada más que pues tiene otro costo y también se vuelve más duro. Eso de la dureza, nosotros lo platicamos hace algunas sesiones con la escala de dureza de Mohs. Mira, ahí está la escala de dureza de Mohs, donde este científico nos dio una primera idea o una línea a seguir acerca de si algún mineral lo puedes rayar con una navaja o con una moneda o con un clavo, pues nos puede dar una interpretación de qué tipo de mineral es. Y repito eso, una sola prueba no me dice qué mineral tengo. Una sola prueba, no. Necesito la suma de dureza, color, forma de corte, densidad, componentes químicos, un montón de características es lo que me permite decir esto es un rubí o esto es un feldespato potásico, ¿no? Una ortosa. Todas esas características, pues es difícil que nos las sepamos todas, ¿no? Oye, a ver, dime, ¿cuál es la dureza de un topacio? Pues quién sabe, probablemente no nos la sabemos. Pero algo importante para nosotros es que entendamos que existen todas esas características y probablemente lo que nosotros como civiles podríamos hacer, pues tal vez sería consultar una página como esta, una página como que se llama Geología Web u otra que se llama Ciencia de Sofá, donde nos dan algunas características de los minerales y que ya las podríamos entender. Mira, alguna de esas características que nos dice, mira, pertenece al grupo de los carbonatos. Ah, no tiene silicio, tiene carbón. Ah, ok, ya la entendí. ¿Cuál es su fórmula química? Ah, pues carbonato de calcio. ¿De qué color es? ¿Brilla o no brilla? Si lo raspo, ¿qué me va a generar? ¿Cómo lo voy a cortar? ¿Cómo se va a cortar de forma natural? ¿Tiene dureza o no? ¿Cuánto vale su densidad? Y todas esas características son características de las que hemos venido hablando en las últimas, pues, un par de sesiones más esta, ¿no? Bueno,
Déjenme borrar estas anotaciones para entrar a ese tema de dejando los silicatos atrás, o sea, el 92% de los minerales atrás, podemos llegar a los no silicatos. Es decir, a los elementos minerales que no tienen silicato. Así como hay algunas cosas que se vuelven interesantes, como saber que la mayoría de los organismos respiramos oxígeno, pero que hay algunos que son anaerobios. Bueno, pues aquí tenemos estos minerales que no tienen silicato y que son pues, bastante singulares, ¿no? Perdón, es como, perdón por la agudeza del comentario, pero es como a la gran mayoría de los, híjole, iba a decir, a la gran mayoría de los hombres les gusta el fútbol, pero si hay alguno que otro que no le gusta el fútbol, caray, pues hay que ver por qué. Caray. Creo que, aunque ese es un comentario un poquito viejo, porque creo que a las nuevas generaciones no les gusta tanto el fútbol, perdón. Bueno, fíjense que ahora las nuevas generaciones dirían, a todos les gustan los videojuegos, pero ya, regreso. Carbonatos. Los carbonatos se caracterizan por tener tres átomos de oxígeno y uno de carbón. ¿Dónde los vamos a encontrar en la naturaleza? En rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias. Ah, sí, las rocas sedimentarias son esas que se forman a través de sedimentos. Y los sedimentos se generan en zonas bajas, es decir, en el fondo de lagos, en el fondo de ríos. Y en esos lugares se da la oportunidad de que la solución que aparece como agua, en realidad tenga otros químicos disueltos, como pueden ser sales minerales. Y esas sales minerales, una de ellas puede ser el carbonato de calcio. Carbonato de calcio. El carbonato de calcio, aquí estamos viendo su fórmula. Carbonato de calcio. Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de mineral, o sea, unión de muchas partículas químicas, bueno, pues es una calcita. Y tal vez veríamos algo como lo que ves en la parte izquierda de tu pantalla, esa calcita. Que a su vez, la calcita mineral, si se unen muchas calcitas, me van a dar como resultado una roca que se llama caliza y que es muy, muy importante para la construcción. La caliza. Es muy importante porque de ella se extrae el cemento o de ella se procesa para generar cemento. Mira, aquí en la siguiente lámina te pongo una caliza. Hay muchos tipos de caliza, yo creo que esta es una de ellas, y yo en general la vería un poquito más blanca, pero mira, no sé si alcanzas a ver que en la parte de abajo vemos un mineral como el de acá. Vamos a ver mi ubicación, ahí está. Como esa calcita. Y también alcanzas a ver que aquí, en una forma como de tipo C, también alcanzamos a ver el mismo mineral. Ahora, si me meto a este tipo de páginas, que como la que te recomendaba, como Geología Web, como Ciencia de Sofá, pues probablemente me voy a dar cuenta de algunas otras características de ese mineral. Me doy cuenta de que no tiene una gran dureza. ¿Te acuerdas que la escala de Mohs va de 1 a 10? Entonces, si tengo un valor de 3, pues no tiene una gran dureza. El peso volumétrico, yo diría que está en un valor medio para la corteza. Probablemente tú recuerdes de que la corteza terrestre tiene que está debajo de los continentes, tiene una densidad de 2.7. En cambio, la corteza que está debajo del océano tiene una densidad de 3. ¿Hay minerales con mayor densidad? Sí, los que son de tipo metal, que podríamos llegar a un plomo tal vez cercano a los 11 gramos por centímetro cúbico. Pero la cantidad de plomo que hay en la corteza no es significativa tanto como la de la caliza. Y bueno, pues resulta que tienen una densidad muy parecida a la de los silicatos, lo cual le permite pues ser bastante común en la superficie terrestre, ¿no? Bueno, también pues, nos damos cuenta de que la fractura que tiene es subconcoidea y que también
el clivaje, si nosotros la cortamos, va a ser de tipo de rombo. Ahora, si la rascamos, nos va a generar un polvito blanco. Todas esas características nos permiten identificar a una caliza, que está compuesta a su vez de calcita, que es el mineral. Calcita, el mineral, caliza, la roca. Elementos químicos, carbono y calcio. Ese es de un grupo de los minerales no silicatados. La dolomita es muy similar y también nos permite extraer cemento, ¿no? El cemento, pues no, pues ustedes lo van a por un montón. Bueno, ahora hay otro grupo de minerales que se llaman los haluros. Y los haluros son compuestos que vienen de la familia número 7 de la tabla periódica, la 7A, la que contiene al cloro, la que contiene al flúor. Y entonces esa familia 7 es la que nos va a dar origen a las sales de los haluros, llámese sal de bromo, sal de flúor o sal de cloro. Una de ellas, bueno, la más común, pues es la halita. Desde el punto de vista geológico, la sal que comemos se llama halita. Desde el punto de vista químico, se llama cloruro de sodio. Y nosotros vamos al mercado y le decimos, me da 1 kilo de sal. Y ya. Ahora, las sales no solamente existen la que comemos en la casa, sino que también hay sal de flúor que nos puede servir para fabricar acero, ahí lo dice, o sal de potasio, que es un fertilizante y que es una silvina, y es esta que tenemos por acá abajo. Tal vez no tiene el nombre, pero es esa. Características de esas sales, pues que tienen un crecimiento de tipo cúbico. No sé si alcanza a ver aquí unos cubitos, y también en la fluorita también vemos algunos cubitos. Ya está. Y probablemente cuando tú vas con el dentista también te ponen algunas sales de flúor en los dientes para limpiar tu dentadura o para darle una mayor resistencia. Otro grupo de minerales que no contiene silicio, pues podrían ser los óxidos. Y yo creo que uno de los más evidentes es el óxido de hierro. Probablemente todos hemos visto una varilla oxidada. Y esa varilla oxidada pues, es de color marrón por el óxido de hierro que tiene. Ahora, de forma natural, así como la varilla se oxida en algunos 10 años, bueno, pues resulta que de forma natural las rocas que tienen hierro o que tienen aluminio u otros metales, también se van a oxidar. En este caso, bueno, pues tal vez se te hace referencia a una hematita, que es un mineral compuesto de hierro y de oxígeno, que también se oxida. Se oxida, digamos, desde el punto de vista químico, a la hora que se forma ese mineral. Y también sufre una oxidación posterior, ¿no? Al contacto con el aire. Pero de forma natural es la unión de oxígeno y hierro. ¿De dónde sale el oxígeno? Pues de la atmósfera. ¿De dónde sale el hierro? Pues de la fundición de actividad volcánica, ¿no? Y eso nos da una hematita. Ahora, esta roca, si nosotros la llegáramos a encontrar, bueno, nos va a permitir formar o ser una mena de hierro. También nos sirve como colorante, ¿no? Bueno, ahora la magnetita, que suena como a nombre de medio raro, pero la magnetita también es un mineral que nos permite formar al hierro, nada más que tiene un cambio de el número de átomos con respecto a la hematita. Y el corindón, probablemente tú lo recuerdes, o probablemente no lo recuerdes con ese nombre, ¿no? De corindón. Pero si yo te digo rubí, el rubí. O sea, los anillos que tienen una piedrita de rubí, resulta que en realidad tienen una piedrita de corindón. Desde el punto de vista geológico se llama corindón. Tal vez cuando nos lo vende el joyero se llama rubí. Y pues tiene aluminio y tiene oxígeno, ¿no? Bueno, otros elementos que no son silicatos y que no son silicatos y que también son de importancia mineral, pues son los que tienes por ahí en la imagen, y que podríamos hablar de los sulfuros y de los elementos nativos. Sulfuros, sulfatos y elementos nativos. Los sulfuros son componentes que tienen azufre y
que la naturaleza los agrupa en tal vez una esfalerita, como la que tienes en la parte superior de tu pantalla, una esfalerita, que está hecha de azufre y de zinc, azufre y zinc, o como una galena que está hecha de plomo y azufre, o como una pirita. Fíjate que este término de la pirita, ya habíamos platicado de él. La pirita es el oro de los tontos. Es algo que parece oro, pero que en realidad es excremento de bacteria, ¿no? Es excremento de bacteria ya endurecido, de bacterias que se dedican a comer azufre, ¿no? Ahora, la calcopirita, pues es algo similar, pero con una contaminación de cobre. Y por acá en la parte izquierda de tu pantalla estás viendo una calcopirita. Bueno, resulta que no todos los minerales nada más se unen no todos los que tienen que ver con azufre se unen solamente con azufre, sino que algunos durante su generación lograron captar un poco de gas oxígeno. Ya ves que el oxígeno es un gas más, ¿no? Del aire que respiramos. Nosotros respiramos nitrógeno con oxígeno, con dióxido de carbono, con muchos otros gases. Pero uno de ellos pues, es el oxígeno, y durante la generación del mineral pudo haber adquirido azufre más oxígeno, y eso nos va a dar de resultado un sulfato que no se caracteriza por la presencia de 4 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Si se une a un calcio, pues nos va a dar como resultado un yeso mineral. Ese yeso mineral, pues va a tener un color blanco, va a tener un cierto brillo, va a tener una cierta transparencia, y ese yeso mineral, después de algún proceso de calcinación, es el que nos venden como yeso para acabados. Pero de forma natural, como lo encontramos en la naturaleza, tal vez sería un poco más duro de lo que nos venden para acabados. El material de yeso que nos venden para acabados, pues termina pasando por fuego, que lo termina por calcinar, no fundir, calcinar, que termina por calcinar a su calcio, y por una serie de molinos de bolas. Haz de cuenta que son unas grandes canicas de acero que pegan unas contra las otras y que terminan por deshacer al yeso y pulverizarlo, hacerlo polvo que se puede utilizar dentro de un acabado. Y bueno, por ahí una anhidrita, también como el yeso, que nos sirven aquí hay una palabrita que se llama argamasa. ¿Qué significa argamasa? Bueno, pues que nos permite unir piezas de la construcción. Es decir, que hay anhidrita o un sulfato de calcio dentro del cemento que compramos. Bueno, hay algunos otros elementos que son los elementos nativos y que digamos que ellos no se unen con nadie más. Ah, yo soy oro y nada más me junto conmigo. Vamos, órale, está bien. Pero en realidad, pues hay bastante poco sobre la corteza terrestre. Igual el cobre, ¿no? Tal vez una región minera como Chile, ellos sí se dedican a la extracción de cobre, pero en muchas otras partes del mundo pues, no hay grandes cantidades de cobre, ¿no? El platino, por ahí aparece en la parte baja de tu pantalla. El platino nos permite generar catalizadores o mejoradores de chispas eléctricas, ¿no? Mejoradores de ignición. Entonces, pues el platino por eso se utiliza en las bujías de los autos, en las bujías que permiten la explosión de la gasolina. Ya ves que en un auto se generan explosiones controladas de combustible, lo cual permite el movimiento de los pistones, y ese movimiento de los pistones hace que se mueva el auto. Que se mueva, pues, tal vez el cigüeñal y después el auto. Bueno, entonces, un montón de minerales que nos da la naturaleza, que nos regala la naturaleza, y que evidentemente que nosotros no nos vamos a aprender ni las características de todos, ni la fórmula química de todos, ni cómo se cortan. Para eso, pues les decía, tal vez échense un ojito por la página de Geología Web o por la página de Ciencia del Sofá, y ahí vamos a encontrar algunas características de los minerales. De hecho, también te voy a mandar unos videitos para que hagas alguna actividad el día lunes. Perdón. Videos de Ciencia del Sofá o de Geología Activa, donde pues nos hablan acerca
de propiedades de minerales o una plática bien interesante de cómo extraer a los minerales de las rocas. Es decir, ese cuate de ciencia de sopa, lo que hace es de que va al campo, recupera rocas, por decir, vámonos a Querétaro y vamos a recuperar rocas. Y de esas rocas le saca el azufre, ¿no? O le saca el plomo, o le saca el cobre, dependiendo del tipo de roca que es. Entonces, por eso te voy a mandar unos videos para que los veas. Y yo creo que es bastante interesante, ¿no? Evidentemente que no es un proceso sencillo y evidentemente que esos procesos se generan de forma industrial. Pero este bloguero que es de ciencia de sopa, pues con herramientas caseras termina por obtener azufre o por obtener plomo o por obtener hierro. Y pues bueno, eso por ahí te lo voy a mandar. Fíjate que ahí termina esta presentación, pero no termina nuestra sesión. Fíjate que me gustaría con ustedes resolver unos problemas tipo que te plantea la guía. Ya ven que ustedes ya resolvieron una parte de su guía que tiene que ver con las generalidades de la geología y con las capas internas de la Tierra y tal vez con el principio de la isostasia. Y después creo que les mandé otra parte de la guía para que la resolvieran, que tiene que ver con la tectónica de placas, ¿no? Pues tal vez qué es la deriva continental, a quién se le ocurrió, en base a qué hipótesis podemos decir que es cierta o no. Pero una parte de la guía que todavía no te mando, y todavía no te la mando por eso, porque todavía no lo tenemos, pues habla acerca de minerales. Y entonces en esa parte te van a preguntar, oye, defíname qué es la raya. Ah, pues ya lo platicamos la sesión pasada, ¿no? Es rayar el mineral y ver el polvito de qué color es, o ver la cara rayada de qué color es. Oiga, dígame, ¿qué es exfoliación? Ah, pues cómo corto a la roca. Oiga, dígame, ¿qué es dureza? Ah, pues hay una escala de dureza de Mohs. Y esa escala de dureza de Mohs nos permite dar una idea acerca de qué tipo de mineral tenemos. Ah, pero resulta que en esa misma guía, que algún día te va a tocar a resolver, bueno, pues vienen algunos problemitas y esos problemitas no los hemos visto. Entonces, para resolver esos problemitas, pues yo creo que me voy a salir de la sesión en computadora y me voy a conectar con una sesión en, en la tableta. Nada más que, no, ustedes no se salgan, no hagan nada. Nada más espérenme unos, eh, unos 15 segundos en lo que me salgo de la sesión de la computadora y tratamos de responder un problema similar a los que tienes ahí. Mira, pongamos dice, determine el peso específico de un mineral que en el aire pesó 25 gramos y desplazó una prueba de 5 centímetros cúbicos de agua. Ahorita tratamos de resolver algún problema como ellos y nada más déjenme, me salgo. Les dejo de compartir la pantalla, me salgo y en 15 segundos regreso en otro dispositivo. Bueno, ahorita regreso. Ya estoy por acá, en el otro dispositivo. Eh, nada más que este está un poquito más inestable. Es una tabletita. Entonces, les voy a compartir mi pantalla por acá. Pantalla. Compartir pantalla. Y mira, resulta que el problema que teníamos por ahí planteado, uno de los problemas que vienen por ahí en la guía, nos diría, mira, tomamos un mineral, uno que nos encontramos por ahí en la sierra, ¿no? Nos dimos cuenta de que era un mineral bonito. Bueno, aunque yo te lo estoy dibujando de color negro. En realidad era un mineral bonito y nos lo llevamos al laboratorio. Y ese mineral en el laboratorio, pues resulta que lo podemos unir a un hilito y amarrarlo, ese mineral, y amarrarlo para obtener su peso. Ah, bueno, pues lo metemos dentro de una balanza, lo metemos dentro de una balanza y determinamos cuánto es lo que pesa. Y resulta que ese mineral, así, algo así más o menos dice tu guía, dice, ese mineral en el aire, al estar en contacto con el aire, tenía tal vez un peso de unos 1525 gramos.
Y resulta que el mismo mineral, voy a copiarlo. Una pregunta, ¿sí están viendo la pantalla, verdad? Sí, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Bueno, pues resulta que el mismo mineral se me ocurre sumergirlo en agua. Ah, pues resulta que si lo sumergimos nosotros en agua, pues va a tener un peso diferente. No sé si ustedes recuerden cuando ustedes se meten en una alberca. Cuando se meten en una alberca como que se sienten pues, ligeros, ¿no? O, o, o si no, habría que preguntarle a tus tobillos, de tus rodillas. Si tú te metes a una alberca, lo más seguro es de que tus rodillas carguen menos peso que lo que cargan en el ambiente natural. Inclusive por eso, pues en algunas ocasiones mandan a las personas que tuvieron alguna fractura de algún hueso o una lesión en la rodilla, las mandan a hacer rehabilitación adentro del agua. ¿Por qué? Pues porque el agua te ayuda a cargar. Digamos que el agua te quisiera sacar. Y eso se da porque el agua o cualquier líquido experimenta un empuje hacia arriba. Y eso se llama el principio de Arquímedes. Arquímedes algún día, Arquímedes algún día se puso a hacer ese experimento con la corona del rey y se dio cuenta de que así podía determinar el peso volumétrico de la corona. Y se dio cuenta de que si nosotros sumergimos cualquier cuerpo dentro del agua, dentro de agua o cualquier líquido, no necesita ser agua, sino que sea líquido, resulta que ese objeto va a experimentar un empuje hacia arriba, va a experimentar un empuje vertical ascendente y que ese empuje, según el principio de Arquímedes, nos dice que es igual al volumen del líquido desalojado. Ah, pues gracias a ese principio de Arquímedes que nos dice todo cuerpo sumergido en un líquido experimentará un empuje vertical ascendente igual al volumen del líquido desalojado. Bueno, pues gracias a ese principio es de que nosotros podemos volver a pesar nuestro mineral ahora sumergido en agua y probablemente nos dé un peso diferente. Pongamos ahorita, yo te voy a escribir que este es mineral sumergido, da un peso de 1000, no, de 900, de 950 gramos. ¿Ok? Entonces resulta que nosotros con esa diferencia de pesos podemos determinar cuál es el volumen que desalojo de agua. Es decir, lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer en base a la graduación que en muchas ocasiones tiene un vaso de precipitado, o bien, si no le queremos hacer caso a esa graduación, con la diferencia de gramos. Eh, y resulta que con eso podríamos determinar lo que nos está pidiendo nuestro problema. Nos dice, obtenga el peso volumétrico o el peso específico de ese material. Voy a anotártelo por aquí como es de las primeras veces que lo ves. Peso específico. Ok. Y resulta que para calcular el peso específico, pues tengo que tener una fórmula. Y la fórmula del peso específico es peso entre volumen. Es un poco parecida, pero no igual, a la de densidad. La de densidad me relaciona masa entre volumen. ¿Cuál es la diferencia? Que la masa, no importa en qué planeta está, la masa siempre tiene la misma magnitud. O sea, 10 kilos en la Tierra es lo mismo que 10 kilos en la Luna, pero es masa. Cuando hablemos de peso, ahí sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo vamos a acelerar con respecto a la gravedad. Y por eso, digamos que deberíamos nosotros de utilizar, como estamos en el planeta Tierra, deberíamos utilizar el concepto multiplicado por la gravedad, es decir, peso. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues resulta que nosotros obtenemos una diferencia de pesos. Y esa diferencia de pesos, vamos a ponerla así como diferencia de pesos, igual a 1525 gramos menos 950 gramos. Y eso nos va a dar una diferencia de pesos de eh, 1500, 1525 menos 950 nos da 575 gramos. Ahora,
En base al principio de Arquímedes que nos dice que el empuje que recibe ese cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado, y nosotros sabemos que la densidad del agua es de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Bueno, pues a su vez esa densidad fue calculada con masa entre volumen. Pues resulta que nosotros tenemos la masa de agua desalojada. Dicho de otra forma, el volumen desalojado va a ser igual a la densidad. No, no es cierto, perdón. Ese volumen desalojado, si yo lo llevo del otro lado, me queda arriba y tengo que dividir la masa entre la densidad. Quiere decir que voy a dividir 575 gramos, 575 gramos entre 1 gramo por cada centímetro cúbico. Ahora, dividir entre 1, pues no tiene chiste, pero el chiste va a estar en las unidades, que arriba tenemos gramos entre 1 y abajo tenemos gramos entre centímetro cúbico. El resultado me va a dar 575 centímetros cúbicos, por la regla del sándwich, ¿no? Bueno, ahora, ese es el volumen desalojado, lo cual me permite saber que el volumen del mineral es igual al volumen desalojado, es decir, 575 centímetros cúbicos. Y bueno, si ya tengo el volumen del mineral, lo único que me hace falta es encontrar el peso. Ahora, ese peso, ese peso lo podría encontrar de dos formas. Podemos calcular primero la densidad, que nos daría masa, que sería lo que pesa en el aire, 1500, déjame escribirte la fórmula, masa entre volumen, es decir, los 1525 gramos que pesa de forma normal sin que esté sumergido en el agua, entre un volumen de 575 centímetros cúbicos. Y esa densidad nos va a dar igual a 2.65 gramos por cada centímetro cúbico. Ahora, fíjate que esa densidad es lo mismo que expresada en unidades un poquito más grandes. Si te das cuenta, los gramos y los centímetros cúbicos son unidades de laboratorio. Y pues nosotros en algunas ocasiones requerimos ese valor en la obra. Entonces, yo te diría que 2.65 gramos por centímetro cúbico es exactamente lo mismo que 2.65 toneladas por metro cúbico. ¿Por qué? Pues porque en un metro cúbico de material, un metro cúbico que mide tal vez un metro en X, un metro en Y y un metro en Z, pues resulta que en esas tres dimensiones van a caber 100 centímetros en X, 100 centímetros en Z y 100 centímetros en Y. Entonces, en un metro cúbico hay 1 millón de centímetros cúbicos. Y si yo multiplico ese valor que obtuvimos de 2.65 gramos cada centímetro cúbico por 1 millón de veces, pues mi resultado es de que voy a tener 2.650.000 gramos en un metro cúbico. Bueno, esos 2.650.000 gramos a su vez significan 2.650 kilogramos. Y lo que también significa 2.65 toneladas. 2.65 toneladas en un metro cúbico. Ahora, último, yo sé que ya se está acabando nuestro tiempo y por eso voy un poquito rápido, pero si yo sé que la densidad es igual a 2.65 toneladas por metro cúbico, pues entonces lo puedo multiplicar por la gravedad para obtener el peso específico. Entonces, densidad por la gravedad terrestre me va a dar el peso específico. En este caso, 2.65 toneladas metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Resulta que mi respuesta me va a quedar gamma es igual a 2.65 por 9.81, 26.02
kilonewtons. Bueno, fíjate, no, me quedaría toneladas entre metro cuadrado por centímetro por segundo al cuadrado, ¿no? Y eso es una unidad que es equivalente a kilonewtons metro cúbico. Kilonewtons por metro cúbico. Y ahí está mi peso específico. Peso. Ok. Ahora, sobre si es grande o es bajo, yo honestamente te diría que un 2.65 toneladas metro cúbico es común a la corteza. Es un valor común. Tal vez un valor alto sería el del plomo en 11, tal vez un valor bajo sería el del agua en 1. Ese valor pues es bastante parecido al resto de la corteza. Híjole, son 11:30, no sé si ustedes tengan clase. Si tienen clase, pues yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra grabación. Y